¿Cuántos han venido a escuchar palabras? ¿Cuántos están agradecidos por Dios, por lo bueno, por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros? Amén, Dios Señor. conmigo ha sido bueno. ¿No ha sido bien usted? Amén. Tenemos mérito entonces, hermano, para darle gracias. Tenemos motivos para agradecerle al Señor por el enorme amor y la misericordia que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Amén, Dios Señor. lo bendiga. Amén. Bien, yo le doy gracias al Señor por permitirme predicar su santa y bendita palabra. La palabra de Dios es complicada, hermano. No se puede predicar cualquier mensaje. Amén. Pero confiemos en el Señor que el día de hoy va a hablar a su vida. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? Amén. Santo y bendito es el nombre de nuestro Señor. Bien, que Dios los bendiga, iglesia del Señor. Amén. Bien, lo voy a invitar a que busquemos palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Gloria al que vive. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Sí, Señor. El día de hoy vamos a ver que el arrebatamiento de la iglesia es una realidad. Y de que el arrebatamiento de la iglesia viene Amén. en unos instantes. Sí, amén. Hermano. El Señor se acerca. Amén. El Señor viene pronto a arrebatar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos declaran eso? Amén. ¿Cuántos declaran que Cristo viene pronto Amén. a arrebatar lo que un día rescató, lo que un día fui a buscar en esta tierra? Amén. Que Dios lo bendiga. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Amén. Bien, si lo va encontrando, le invito a que se ponga de pie. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 7 y verso 8. Tiene como subtítulo ser pacientes y orar. Amén. Amén, me confirma con un amén. Si con un Amén. amén. Nos vamos poniendo de pie en reverencia al Señor y la iglesia clamando al Señor. La iglesia confirmando el mensaje para que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Bien. Se lo va encontrando, se pone en pie y leemos palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y escuché esto, porque la venida del Señor se acerca. Quédese en pie y oramos al Señor. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado. Tuya es la gloria, Señor amado. Tuya es la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Tu palabra es la profeta mayor, Señor amado. Tu palabra es la espada del Espíritu, Señor amado. Tu palabra es el buen consejo, Señor amado. Y en esta hora tu palabra ha sido leída, Señor amado. Señor amado, tú conoces el corazón de tu pueblo. Tú conoces, Señor amado, todo lo que están pasando en su vida, Jehová. Tú conoces los corazones, pues tu palabra dice que tú, Señor, eres el que escudriña el corazón del hombre, Señor amado. Y tu palabra dice que ¿quién conocerá el corazón del hombre sino tú, Señor amado? Tal vez tu pueblo, Señor amado, ha llegado entristecido a tu casa, Señor. Tal vez sin fuerza, Señor amado. Pero por tu palabra, Señor amado, te ruego en esta hora que avives el fuego del don que está en nosotros, Señor amado. Y de que el día de hoy, Señor, por tu palabra, Señor, podamos irnos gozosos de este lugar, Señor amado. Y que tú nos hables, Señor, por todas las cosas. Porque estamos en tiempo, Señor amado, donde tú vienes pronto a arrebatar a la iglesia del Señor. Y nosotros nos vamos contigo, Señor amado. Y te pedimos que por esta palabra nos prepares, Señor amado. Padre celestial, encomendamos, Señor, esta predicación en tus manos. Nos sentamos a la mesa, Señor amado, para recibir lo que tú tengas preparado para nuestras vidas, Señor amado. Y en esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar tu bendita palabra por medio de Jesucristo, nuestro Señor y gran Salvador. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Amén. Bien, que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Bien, como decía el subtítulo de esta palabra, ser pacientes. Sí. Como podemos ver, mi hermano, cómo están pasando las cosas en el mundo, a ver la higuera que representa a la nación de Israel, Amén. podemos darnos cuenta que las piedras están hablando. Amén. Y la misma palabra lo está declarando. Cristo viene pronto. Amén. Jesucristo viene pronto Amén. para arrebatar a la iglesia del Señor. ¿Y cuántos se van con Él? ¿Cuántos se van en el arrebatamiento de la iglesia con el Señor? Que Dios lo bendiga. La carta del apóstol Santiago se la escribe únicamente a la iglesia primitiva que estaba en la ciudad de Jerusalén. Que Dios lo bendiga. Amén. La comunidad de la iglesia primitiva estaba constituida por hermanos tanto judíos como judíos mesiánicos. Mucha gente judía mesiánica que había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
Que Dios los bendiga. Amén. Y el apóstol Santiago, mientras que fue líder prominente de la iglesia primitiva que estaba en la ciudad de Jerusalén, fue líder durante 40 años, cuenta la historia. Y durante esos 40 años, mi hermano, pasaron muchas cosas en la iglesia primitiva. Hubieron persecuciones, hubieron hambre, hubieron persecuciones a la iglesia primitiva. Que Dios los bendiga. Amén. Y yo siendo inspirado por Dios. El apóstol Santiago siendo inspirado por Dios, porque así la Biblia lo llama, y nosotros somos los santos profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por Dios. Amén. El apóstol el apóstol Santiago, hablando a la iglesia primitiva, siendo inspirado por Dios, diciéndole estas hermosas palabras. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Y mire lo que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene Amén. sin mancha ni arruga? Que Dios los bendiga. Amén, Y Señor. esa palabra que el apóstol Santiago le dice a la iglesia primitiva que estaba en la ciudad de Jerusalén fue una forma de alentar al pueblo, porque estaban pasando pruebas, Amén. estaban pasando dificultades. Pero la palabra, él dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras cuando se habla del arrebatamiento. Amén. Porque cuando uno habla del arrebatamiento, es un aliento para el pueblo. Amén. Hermano, sigue adelante porque Cristo pronto nos arrebata. Que Dios los bendiga. Amén. Y dentro de ese hermoso mensaje, el apóstol Santiago les dice, tened paciencia porque Jesucristo el Señor pronto arrebatará a la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga. Y tal vez usted se encuentra como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia primitiva. Tal vez usted está pasando pruebas, dificultades, tal vez está pasando diferentes situaciones en su vida. Pero déjeme decirle, mi hermano querido, Jesucristo viene pronto. Amén. Y dice el Señor mismo enjugará toda lágrima y toda tristeza del corazón. Que Dios bendiga a la iglesia Amén, del Señor. Señor. Bien, como podemos ver, la palabra del Señor nos dice que pronto Cristo viene. Pero ¿cómo podemos decir y afirmar en nuestros corazones, sí, realmente Cristo viene? Siempre decimos, sí, pero es que mire la vida. Obviamente, tenemos que ver al pueblo de Israel como primera opción. Sí. Porque gracias al pueblo de Israel podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo. Amén. Pero vamos a ver por la palabra de Dios de que realmente Cristo está a las puertas Amén. de la Amén. iglesia. Mucha gente, la Biblia lo enseña, ha tenido por tardanza el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Pero por qué razón? Uno de estos mensajes que dice el apóstol Santiago dice: la venida del Señor se acerca. Y debemos entender que la carta del apóstol Santiago fue escrita entre el año 48 y 52 después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos esos años a los que estamos en el día de hoy, podríamos decir que hace más de 2000 años se predica el famoso mensaje: Cristo viene pronto. Amén. Hace 2000 años que se predica el mismo mensaje. Y mucha gente ha perdido por tardanza el arrebatamiento de la iglesia. Y Dios los bendiga. Amén. Porque son 2000 años en el cual se ha predicado: sí, Cristo viene, Cristo pronto arrebata a su iglesia. Pero no ha pasado nada. Pero de ello vamos a ver por la palabra del Señor, de que no era el tiempo de Dios. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo. Sí, Y todo lo que aleluya. se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y vamos a ver por la palabra de Dios, Amén, de que Señor. no era el tiempo de Jehová para arrebatar a su iglesia, sino Amén. que era del 2000 para adelante. Amén. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque el Señor hizo una promesa, que cuando Él se iba, Él iba a volver y nos iba a tomar. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, Que muy Señor. pronto Cristo viene a arrebatarlo, que un día Él ganó en el madero de la cruz. Aleluya. Que Dios los bendiga. Que usted esté incluido en esa hermosa promesa. Porque Amén. el Señor se fue a preparar morada, dice la Biblia, para que donde Él estuviese, nosotros también estuviésemos con Él en el reino de los cielos. Porque la Amén. Biblia dice que pertenecemos a ese lugar. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 21, que nosotros, nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, de donde también esperamos al Señor y Salvador Amén, Señor. Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y mucha gente tiene por tardanza el arrebatamiento de la iglesia. Sí, Y amén. Dios los bendiga. Y tal vez usted en su corazón muchas veces han sentido así. Ya ha pensado, pucha, ¿hace cuánto se predica el mensaje Cristo viene? Y todavía no ha pasado nada. Pero déjeme decirle
que hay tiempos predestinados por Dios. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios no podía arrebatar a su iglesia en ese tiempo porque no era el tiempo predestinado por Dios. Así Que es. Dios lo bendiga. Amén. Debemos entenderlo. Hace 2000 años se predica la palabra del Señor desde que Jesucristo viene. Y la Biblia dice, y pongan atención, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, Sí. y 1000 años como un día. Como un Que día. Dios los bendiga. Amén. Y vamos a ver por profecía bíblica en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 12 en adelante, de que Dios, desde mucho antes en su palabra, había prescrito de que el arrebatamiento de la iglesia sería del año 2000 en adelante. Amén. Que Dios los bendiga. Lo invito, busquen tu Biblia. Libro de Oseas. Búsquelo. Libro de Oseas. Y se va a dar cuenta de que el arrebatamiento de la iglesia estaba escrito ya en la palabra de Dios. Amén. Santo es el Señor. Santo Dios. Mire, dice Oseas capítulo 6 y ponga atención. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Que Dios los bendiga. Ponga atención a esto. Gloria a La Dios. palabra de Dios dice que un día para Jehová son como 1000 años. 1000 años. Y actualmente estamos en el año 2025. Así que vamos a contar desde el día Pentecostés, el año 0 después de Cristo, en adelante. Amén. Son 3 días, dice la Biblia, y en el tercer día nos resucitará. En el tercer día arrebatará a su iglesia. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Del año 0 hasta el año 1000 se cumple el primer día por Jehová. Del año 1000 hasta el año 2000 se cumple el segundo día de Jehová, donde Él nos dará vida. Y del Aleluya. año 2000 en adelante se cumple el tercer día, donde Amén. Él nos resucitará. Y nos Aleluya. ayudará a los muertos en Cristo. Y luego nosotros, Amén. los que hayamos quedado, Amén. los que hayamos vivido, seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos. Amén. Para recibir al Señor en el aire y estar siempre con nuestro Señor. Gloria a Que Dios Dios. los bendiga. ¿Cuántos declaran que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está a la puerta? Amén. Y pronto arrebatará a su iglesia. Que Dios los bendiga. Por eso fue Señor. la palabra de Dios. Que no era el tiempo predestinado por Dios. Que Dios arrebatara a su iglesia en el año 500, en el año 1000, en el año 1500. Sino que estaba predestinado por Dios para que fuese después del año 2000. Que Dios los bendiga. Lo estamos viendo por la palabra del Señor. Por esta palabra podemos darnos cuenta de que ya llevamos 25 años desde que se cumplió el año 2000. Pero debemos entender una palabra muy hermosa que está en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 28. Y quiero que usted lo busque. Y nos vamos a dar cuenta Gloria a de Dios. que hay una señal. La señal de la higuera. Y esa señal anunciaba la pronta venida del Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Amén. Váyanse a la Biblia. Vayámonos al libro de Marcos. Marcos capítulo 13, verso 28, y ponga atención. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. La higuera simboliza el rey. Y la Biblia dice: de la higuera aprended la parábola del pueblo de Israel. Cuando su rama esté tierna y sus flores y florezcan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es Israel. El verano simboliza la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, quiere decir que cuando Israel surja como nación independiente nuevamente, el arrebatamiento de la iglesia está pronto a venir. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Ahora vamos a verlo con este lenguaje que nuevamente lo hicimos. La higuera es Israel. La higuera es Israel, el verano simboliza la venida del Señor y su rama está tierna y brotan sus hojas porque Israel ya es nación independiente. Amén. Dios lo bendiga. Sí, Señor. De Israel aprended la parábola. Cuando brotan sus hojas y su rama está tierna, cuando el 14 de mayo de 1948, cuando Israel ganó las elecciones y se convirtió en nación independiente, Sí, amén. ¿eso qué quiere decir? Que el verano está cerca. Y la señal de la higuera era que cuando Israel se constituyera como nación independiente, Cristo estaba a la puerta de arrebatar a su iglesia. Por eso la Biblia decía en el libro de Oseas que en el año del segundo día, en el año 1000 al año 2000 nos daría vida.
¿Por qué razón? Porque volvió esa esperanza en nuestros corazones. Amén. Volvió esa esperanza de decir, sí, Cristo no se tardó, solamente no era el tiempo predestinado por Dios. Sí, Que Dios Señor. nos bendiga. Amén. Cántese al Señor. Podemos ver por la palabra de Dios. De Israel aprender la parábola. Cuando Israel sea constituido como nación independiente el 14 de mayo de 1948, así también sabed vosotros que el verano está cerca, que el arrebatamiento de la iglesia está pronto de Aleluya. venir. Y lo podemos ver por la palabra del Señor. Una de las señales que Dios siempre dijo acerca de su pronta venida era la señal de la higuera, que Israel volviese a ser nación independiente. Sí, amén, sí, Y Dios amén. los bendiga. Santo es el Señor. Y podemos verlo por la palabra de Dios. Que Cristo está a las puertas. Cristo pronto arrebata su iglesia. Amén. Y cuando el Estado levantan su mano derecha y dicen, sí, yo me voy con el Amén. Señor. Yo no me quedo en este lugar. Me doy con mi Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Porque esa debe ser nuestra fe. Amén. Esa debe ser nuestra convicción, nuestra seguridad. Cuando la palabra de Dios sale en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17, y habla del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación simboliza una seguridad en nuestros corazones de nuestra salvación. Amén. Y déjeme decirle, debemos tener seguridad en nuestros corazones Sí, amén. de que nos vamos a ir con Cristo. Amén. No debemos dudar, porque Cristo pronto nos hará. Amén, Que Señor. Dios nos bendiga. Amén. Como podíamos ver, la señal de la higuera es una señal sumamente hermosa Sí. que declara de que Jesucristo pronto arrebatará a su iglesia. Que Dios los bendiga. Amén. Y curiosamente dice esto: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dios lo bendiga. Según la Biblia, una generación equivale a 70 años y los más robustos a 80. Amén. Quiero que lo analicemos por la palabra de Dios. Quiero que se vaya al libro de los Salmos, capítulo 90. Salmos capítulo 90, verso 10. Y se va a dar cuenta que una generación equivale a 70 años. Gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: los días de nuestra edad son 70 años, eso equivale a una generación. Y si en los más robustos son 80 años. Y debemos entender esta palabra. Esta generación de 70 años se cuenta desde que Israel fue fundada como nación independiente en Amén. adelante. Amén. Y podemos darnos cuenta que si sumamos 1948 más los 70 años, nos da el hermoso resultado de 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que según la Biblia, supuestamente, Cristo debería habernos arrebatado en el año 2018. Pero si yo digo aquello, estaría demostrando una falta grave de sabiduría. Sí, amén. Porque la palabra de Dios me enseña que vivimos muchas veces tiempos de misericordia por Dios, Amén. tiempos de gracia. Y lo Amén. vamos a ver por la palabra del Aleluya. Señor. Váyase al libro de Génesis, capítulo 7, hermano. Búsquelo en su Biblia. Busque la Biblia, capítulo 7. Verso 1 en adelante vamos a ver. Y tenemos que entender que cuando vino el diluvio en el mundo antiguo, en los tiempos de Noé, porque la Biblia dice que vivimos proféticamente en los tiempos de Noé, Sí, que amén. Dios nos bendiga, y podemos darnos cuenta de la simbología y la ilustración que usa esta palabra, que santo es el Señor. Amén. Cuando Dios le dijo, construye el arca, y la terminó de construir, Dios no le dio la orden a Noé diciendo, cierra la puerta ya. No, sino que dio tiempo de misericordia, y lo vamos a ver por la Biblia. Amén. Capítulo 7 del Génesis, verso 1 en adelante dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás y de parejas, machos. Saltémonos al verso 4, hermano. Porque pasado, escuche esto, porque pasado aún 7 días después de que Dios le haya dado la orden a Noé de que terminara el arca, yo haré llover sobre la tierra 40 días. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios da un tiempo de misericordia de Amén. 7 días. Amén. ¿Por qué razón? Para ver si es que había una persona más que se quería arrepentir. Sí. Por si había una persona más que Santo hallaba gratitud en sus ojos. Sí, Que Dios Señor. nos bendiga. Y déjeme decirle, el tiempo predestinado por Dios ya se cumplió. Ya las profecías ya se están cumpliendo. Amén. Todo se está cumpliendo. Pero lo que estamos viviendo en el día de hoy se llama tiempos de misericordia de Dios. Y amén. Tiempos de gracia. Amén. Para que lo imperfecto de nosotros sea perfeccionado. Para lo que no, para los errores que cometimos podamos solucionarlos. Para que nos podamos arreglar con nuestros hermanos. Para que podamos arreglarnos con nuestra familia. Y nos podamos ir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén, Porque Señor. déjeme decirle que hay una promesa viva del Señor. Aleluya. La Biblia dice, cree tú y toda tu casa será salva. Amén. ¿Creíste tú?
Y por la promesa de Dios, toda tu casa va a llegar. Y si tú no ves todavía tu familia en la casa de Dios, es porque Dios está diciendo, hay una promesa detrás de todas las cosas. Hay una promesa hermosa. Y antes que yo venga, yo traeré a tu familia, yo traeré a tus parientes, yo traeré a los tuyos, porque esa es la promesa viva de Dios. Que Dios los bendiga. Santo es el Señor. Vamos entendiendo la palabra ahora. Que Dios los bendiga. Y podemos darnos cuenta. Tiempo de misericordia por Dios. Pero ¿por qué razón Dios da tiempo de misericordia? Porque está esperando de ti. Está esperando a tu familia. Está esperando las promesas que hizo en ti. En cuanto Dios se nos ha hecho promesas. A cuanto Dios nos lo dijo. Tú serás en gran manera. Te he llamado para grandes cosas. Que Dios los bendiga. La Biblia dice en el libro de Salmos 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios los bendiga. Y Jehová va a cumplir el propósito que tiene cada uno de nosotros. Y santo es el Señor. Que Dios los bendiga. Y si Dios está dando un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia, es porque hay promesas de parte de Dios que todavía no se cumplen. No promesas de la Biblia, sino que promesas para nosotros. Amén. A cuántos tal vez Dios no les dijo, yo traeré a tu familia, yo traeré a los tuyos. Y muy pronto los verán acá, alabando mi nombre, confesando que yo soy su Dios, su Señor y su Salvador de su vida. Que Dios los bendiga. Y podremos verlo. Muchas de esas profecías, muchas veces Dios no habló diciendo esas cosas, todavía no se han cumplido. Pero Dios está dando un tiempo de misericordia. Dios está dando un tiempo de misericordia para que su familia llegue. Para que si nosotros todavía no nos hemos convertido del todo al Evangelio, nos podamos convertir con el corazón. Que Dios los bendiga. La Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice que debemos arrepentirnos de todo nuestro corazón para que nuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor. Tiempo de reflexión. Que Dios los bendiga. Si Dios está tardando, si el esposo se ha tardado y todas padecieron, dice la Biblia, no es porque él se ha querido tardar. No es porque Él se haya olvidado de ti. No es porque Dios se haya olvidado de su pueblo. No es porque Dios se haya olvidado de la iglesia. Es porque te está esperando. Es porque te está esperando para que tú vengas y te arrepientas delante de Dios y digas, sí, Señor amado, es verdad, tengo que seguirte con todo el corazón. No un pie afuera ni un pie adentro, sino que los dos adentro, mirando el blanco perfecto que Cristo. Por eso Dios lo ha permitido. Que Dios los bendiga. Por eso estamos en tiempo de gracia, un tiempo que Dios está dando, pero ese es un tiempo que algún día se va a acabar. Ese es un tiempo que se va a acabar. Amén. Y los grandes teólogos lo llaman como la dispensación de la gracia. Cuando la iglesia sea arrebatada, Amén. se va aquel personaje que detiene la llegada del Anticristo, Amén. que es el Espíritu Santo del Señor. Apenas el Espíritu Santo y la iglesia sean sacadas de este mundo, el Anticristo va a tener toda la libertad para hacer su plan malévolo, por decirlo de esa manera. Suena como niño decir malévolo, pero es malévolo ya, porque suena más maduro. Que no lo bendiga. Y como podemos verlo por la palabra de Dios, estamos a punto de entrar a lo que la Biblia llama la semana 70 del profeta Daniel, donde vendrán días de tribulación y gran tribulación, impartidos por mitad de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, donde apenas la iglesia sea sacada, se cumple el primer sello que está en el libro de Apocalipsis capítulo 6, diciendo que es un caballo blanco y el cual que lo montaba llevaba un arco. Que Dios lo bendiga, que simboliza al Anticristo, que no es el mismo que Jesucristo el Señor que está en el libro de Apocalipsis capítulo 19, gracias pastor, verso 11. Que Dios los bendiga. Amén. Y podemos darnos cuenta por la palabra de Dios. Cristo está a la puerta. Amén. Cristo viene pronto Sí, amén. a arrebatar a su iglesia. Y muchas veces nace el miedo en nuestro corazón. Porque muchas veces, a mí me pasaba en los principios, que cuando se predicaba del arrebatamiento yo le tenía temor. Porque yo decía, Señor, no estoy preparado. Tal vez usted se siente de esa misma manera. Y cuando dice Cristo viene pronto, usted dice, amén, sí, Señor. Pero muchas veces dentro de nuestros corazones no nos sentimos preparados. Sentimos que todavía tenemos tesoros acá en la tierra. Pero déjeme decirle, lo que está acá en la tierra es pasajero. Lo que está aquí en la tierra es pasajero. Se acaba. Pero la Biblia enseña, el cielo y la tierra pasarán. Pero déjeme decirle, estimado hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios lo bendiga. Las promesas del Señor son vivas y nunca se acabarán. Nunca se acabarán. Que Dios lo bendiga.
santo es el Señor. Sí, Señor. Y como decía el Señor, muchas veces tenemos ese temor en nuestro corazón. Y decimos, pucha, Señor, puede ser mañana el arrebatamiento de la iglesia. Y si me peleo con un hermano, me quedo. Esa es la verdad. Si yo peleo con mi hermano el día de hoy, si yo peleo con mi pastor ese día, no me puedo ir al arrebatamiento. Porque la Biblia dice que no entrará nada inmundo en la santa ciudad de Jerusalén. Y Dios nos bendiga. Yo no me puedo ir al reino de los cielos si todavía estoy peleado, si todavía estoy distanciado con algún hermano o con algún pastor. Que Dios lo bendiga. Amén, Pero Señor. déjeme decirle, Gloria a hay Dios. promesas de parte de Dios. Son hermosas las promesas de Dios. ¿Cuánto creen que las promesas de Dios son hermosas? Amén. Que Dios lo bendiga. Y déjeme decirle que hay buenas nuevas para su vida. Dios nos va a preparar para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Esa es la promesa viva del Señor. Amén. Y lo vamos a ver por la, por la palabra de Dios. Quiero que se vaya al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y dice así: Iglesia del Señor, ponga atención en esto. Tal vez usted se encuentra todavía imperfecto. Y tal vez usted muchas veces duda en su corazón, diciendo, yo no me puedo ir al arrebatamiento todavía. No estoy preparado. Todavía tengo muchos tesoros acá en la tierra. Todavía me cuesta dejar algunos pecados. Pecados regadores, como dice mi pastor Ezequiel. Pecados que todavía no podemos soltar. Pero déjeme decirle, mi hermano, déjeme decirle, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga, porque cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Amén, Señor. Vamos a ser hechos para la gloria de Dios. Vamos a tener un cuerpo glorioso, porque en el principio de la creación lo teníamos. Porque la Biblia llama, cuando Dios crea al hombre, fue hecho a su imagen y a su semejanza. Y gloria a Dios por eso. Porque Adán fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, en cuanto a divinidad, en cuanto a unción del Espíritu Santo. Pero la gracia de Dios se fue de él cuando pecó. Amén. Gloria. Y la semejanza de Cristo se separó del hombre. Que Amén. Dios lo bendiga. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por ello entró la condenación a todo el mundo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destinados a irnos al infierno. Pero vemos más gracias a Dios, que por la misericordia de nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo a usted, para salvarme a mí, y para que podamos irnos al reino de los Amén, cielos. Señor. Que Dios lo bendiga. Y Cristo va a preparar a su iglesia. Y nos vamos a dar cuenta por la palabra de Dios. Quiero que se vaya al libro de Mateo, capítulo 24. Busque su Biblia, búsquela. No se quede atrás, lea su Biblia. Sí, Señor. Mateo, capítulo 24, verso 6 dice: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que oiremos de guerra, rumores de guerra. Es necesario. Y dice en el verso 7: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice la Biblia. Amén. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Antes que la iglesia entre antes que el mundo entre a lo que se llama tribulación y gran tribulación, la semana 70 del profeta Daniel, antes de todo eso hay un lapso por Dios predispuesto para la iglesia, que es principio de dolor. Amén. ¿Por qué razón? Porque actualmente estamos viviendo una vida totalmente relajada delante de Dios. No tenemos no hemos puesto límites a nuestras vidas. Estamos viviendo como queremos. Y es la verdad. Estamos viviendo como se nos place. Y no estamos viviendo como a lo que está escrito la palabra de Dios. La Biblia dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que viva en esta vida debe vivir conforme a lo que Dios dijo. Que Dios nos bendiga. Y podemos darnos cuenta de que Dios va a permitir que pasemos por pruebas. Dios va a permitir que seamos pasados por principios de dolores. Que ese tiempo es un lapso de tiempo predestinado para la iglesia del Señor. Amén. Para absolutamente nadie más que nosotros. Que Dios lo diga. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos al arrebatamiento, actualmente como estamos, no nos vamos. No nos vamos porque no estamos preparados. Amén. Como decía anteriormente,
todavía tenemos promesas, todavía tenemos, tesoros en esta tierra, pero debemos aprender que nuestro mayor tesoro está en el reino de los cielos, que es esa corona que Dios prometió a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y Dios ha prometido a los que le aman, a los que aman a Dios. ¿Cuánto aman al Señor? ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman al Señor? ¿Cuánto que están luchando? Que están peleando la buena batalla de la fe, para que el día de mañana Dios le diga: bien así esto, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y recibe la recompensa, la corona de vida que yo te prometí. Aleluya. ¿Cuántos están peleando por esa corona? ¿Cuántos están peleando la buena batalla de la fe? Porque es la promesa viva del Señor, como lo dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 58, que debemos estar firmes y constantes, diciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, mi hermano, no es en vano, mi hermano, su trabajo que está haciendo, no es en vano, mi pastor Ezequiel, lo que usted está haciendo, no es en vano, hermano Guillermo, no es en vano que usted está peleando por la causa del Señor, porque el día de mañana va a ser recompensado. De aquí yo vengo, dijo el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, sea cual sea su obra. Que Dios los bendiga y Dios a coronar a la iglesia del Señor. ¿Y cuánto van a recibir esa corona? Que Dios ha prometido a nosotros, a la iglesia. Son promesas nuestras, mi hermano. Son promesas nuestras que Dios nos hizo a nosotros. Y las promesas de Dios debemos reclamar. Que Dios los bendiga. Bien. ¿Por qué razón Dios va a permitir que pasemos por tribulación? Perdón, para que no se malentienda. ¿Por qué Dios va a permitir que pasemos por principios de dolor? La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, cuando el apóstol Pablo confirmaba el ánimo de sus discípulos debido a que habían sido apedreados, diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas en esta vida, lleguemos al reino de los cielos. Pero todo tiene un porqué. Ese es un don dado por Dios, la duda, el porqué de las cosas. Y a mí me encanta saber el porqué de las cosas. Me encanta cuando leo un versículo, digo, pero ¿por qué pasó esto? Y me gusta, y vuelvo a agarrar, leo la Biblia de una y otra vez hasta que encuentro. Dios me bendiga. Y por la palabra de Dios, vamos a ver, de que Dios va a permitir, de que seamos pasados por principios de dolor, para que seamos perfeccionados. Tal vez usted ha pasado pruebas. Y usted muchas veces se pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en esta prueba? Porque Él está permitiendo que pasemos pruebas en esta vida. Sí, si yo no soy malo, si yo no he hecho nada malo, porque Dios me hace pasar por estas cosas. Pero déjeme decirle que nuestro gran y sumo sacerdote Jesucristo, el Señor, padeció las mismas cosas que nosotros. Amén. Y la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, dice así: y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, eso que quiere decir que estaba orando a su Padre, llorando, con clamor, sufriendo, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué? De su temor reverente. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo el Señor estaba de rodillas clamando a su Padre, diciéndole: Padre, líbrame de la muerte, porque tengo miedo. Si la Biblia lo dice, a causa de su temor, porque tenía miedo a ser muerto, a ser clavado en la cruz. Pero déjeme decirle que si Dios está permitiendo pruebas, que si Dios está permitiendo que usted pase por tribulaciones, la Biblia dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Debemos gozarnos cuando estamos pasando pruebas, porque por medio de la prueba que pasó Jesucristo el Señor, aprendió lo que se llama obediencia. Que Dios lo bendiga. Amén. Y el verso 8 dice: y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, por lo que tuvo que pasar en su vida, aprendió la obediencia. Amén. Hermano, hermana, pastor, si Dios está permitiendo pruebas en tu vida, si Dios ha permitido que seas pasado por el fuego, es para la perfección tuya, es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Y Dios te tiene contado. ¿Cuántos creen que Dios va a bendecir esta iglesia? ¿Cuántos creen que Dios va a levantar a esta iglesia? Y van a salir nuevos pastores, y nuevos maestros, y nuevos predicadores de la palabra de Dios. Pero si estamos dispuestos a eso, primeramente debemos ser pasados por el fuego, para que seamos moldeados a la imagen misma de Cristo. Que Dios los bendiga. Y como decía la palabra, Jesucristo tuvo que sufrir, y clamando de rodillas ante su Padre, pidiéndole: Señor, Padre,
Líbrame de la muerte, porque le tengo miedo. Dice la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y si Dios está permitiendo que tú pases dificultades en tu vida, es para que tú seas perfeccionado, para que te puedas ir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Y la palabra de Dios es la que moldea al hombre. Aleluya. Nosotros nos encontramos como esta pared, una pared imperfecta, una pared que tiene imperfecciones, pero déjeme decirle que la palabra de Dios es la misma. Y la palabra de Dios, entre más uno la pasa, más la pared va a quedar perfecta. Aleluya. Lo mismo pasa con nosotros. Somos imperfectos en esta hora. Somos imperfectos. Sí, Pero Señor. déjeme decirle que la palabra de Dios nos puede moldear. Y la Amén. palabra de Dios nos puede preparar para irnos en el arrebatamiento. Amén, de la Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Que Dios los bendiga, porque Cristo viene pronto. Amén. Y usted no se puede quedar. Tenemos que estar en el reino de los cielos, hermano, Amén. alabando a Dios. Que Dios los bendiga. Sí, Señor. Santo es el Señor. Yo lo quiero ver allá, hermano. Amén. No quiero que nos quedemos acá. Quiero que nos vayamos todos juntos a la Amén. nación. Amén. Santo es el Señor. Bien, y como decía, por medio de la prueba, Jesucristo aprendió lo que era la obediencia. Y Dios va a permitir que la iglesia pase por principio de dolor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como lo podemos ver, la señal de higuera. Como podemos ver, miles de países están atacando al pueblo de Israel. Pero una vez yo me pregunté, Señor amado, ¿llegará el día en que tu pueblo de Israel será destruido por completo? Pero déjeme decirle que la Biblia dice, pondré a Jerusalén como piedra pesada, Amén. y todo aquel que se lo cargare será despedazado. Amén. ¿Eso qué quiere Amén. decir? Que todo país, que toda nación que quiere Aleluya. intentar derrumbar a Israel, quiera destruirla, borrarla de la faz de la tierra, ese país, esa nación es defendida por nuestro Dios, Amén. defendida por Dios, que aunque se levanten 1000 países, son 1000 países van a caer. Amén. Aunque no se levanten 1000 atletas, 1000 van a caer. Amén. Que Dios los bendiga. Santo es el Señor. Sí, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Cuánto alaban la gloria. Gloria a Dios. Cuánto alaban el nombre del Gloria a Señor. Dios, gloria a Dios. El nombre del Señor es bendito por los siglos. Amén. Y Dios va a permitir que pasemos por prueba. Dios va a permitir que pasemos por prueba. Sí, Porque Señor. necesitamos ser perfeccionados. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, como lo pudimos ver en el año 2020, fue cuando empezó Sí. la pandemia. Amén. Y debemos entender de que estas cosas no son por casualidad. No son por casualidad. La Biblia enseña de que todas las cosas Dios las permite. Cuando Job estaba peleando con su mujer, la Biblia enseña en el libro de Job, capítulo 2, verso 10. Dice que la palabra del Señor, dice la Biblia, que de Dios recibimos lo bueno. ¿Acaso de Dios no recibiremos lo malo? Dijo Job. Amén. Así Diciendo a su es. mujer, Amén. gloria a Dios para siempre, de Dios recibimos lo bueno. Y de Dios recibimos lo malo. Amén. Santo es el Señor. Sí. Pero se va a dar cuenta de que si Dios está permitiendo que pasemos algo malo, es como un parche nomás, porque no está malo, es bueno, porque va a servir Amén. para ser perfeccionado. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Y se levantará nación contra nación. Habrá pestes, como lo pudimos ver en la pandemia. Sí. Habrá terremotos en diferentes lugares. Sí. La ciencia enseña, enseña que posiblemente en el año 2026 haya un terremoto acá en la nación de Chile de una magnitud de 8,5 o más, debido a que se está juntando mucha energía en las placas tectónicas acá en Chile en el lugar de la Santo Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que si esas cosas llegan a ser permitidas por Dios, estaríamos viviendo un terremoto muy parecido a lo de septiembre de 2010. ¿Es correcto? No. Febrero de 2010. Que Dios los bendiga. Amén. Y podemos verlo. Ver cómo las señales, cómo Dios está permitiendo todas las cosas. Sí, Pero amén. como está escrito en la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, Llegará el día Señor. que vamos a tener que vivir por fe, por la confianza puesta en Dios. Porque no vamos a tener otra cosa que confiar en Dios. No Amén. vamos a tener comida, no vamos a tener agua, pero para la gloria de Dios, por la confianza puesta en el Hijo de Dios, Amén. vamos a tener comida y vamos a tener Amén. agua. Y Dios va a proveer todas las cosas. Amén. ¿Cuántos declaran eso? ¿Cuántos declaran eso? De que Dios va a proveer todas las cosas. Aunque vengan cosas y tiempos difíciles en nuestra vida, Dios va a proveer todas las cosas. Amén. Santo es el Señor, que Dios les bendiga. Vienen hambres, terremotos. ¿Qué más decía la palabra del Señor? Vendrían pestes, hambre, terremotos, en diferentes lugares. No solamente hay terremotos acá en Chile, en diferentes lugares, en diferentes naciones. Y todo esto será principio de dolor. Que Dios los bendiga. Santo es el Señor. Amén. Si Dios va a permitir que pasemos por principio de dolor,
es para que usted sea perfeccionado. Porque la voluntad de Dios no es que usted se quede, no es que usted se quede acá en la tierra, sino que nos vayamos con Él, que nos vayamos con el Espíritu Santo de la promesa y los muertos de Cristo, y nos vayamos al reino de los cielos. Amén, Porque Señor. estamos en tiempo donde el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, Amén. y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que hayamos vivido, estaremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, Amén. y así estaremos siempre con el Señor, Amén. bendito en la gloria. Amén, Y la amén. Biblia dice en ese último versículo, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí, ¿Cuántos amén. le pueden decir a su hermano que está al lado? Hermano, aliéntese. Amén. Hermano, aliéntese en el Señor, porque nuestra redención está pronto a llegar. Que Dios lo bendiga. Santo es el Señor. Y la Biblia dice, cuando veáis que todo se está Sí, amén. aconteciendo, Gloria a Dios. cuando veáis la guerra y todo Sí, lo que está amén. pasando en el mundo, erguidos y levantad vuestra cabeza, Sí, amén. porque vuestra redención está Está cerca. cerca. La restauración de todas las cosas. Aleluya. Que Dios bendiga. Y usted no se puede quedar acá. Amén. Usted no se puede quedar en este lugar. Como le dije, yo lo quiero ver en el reino de Dios. Amén. Yo lo quiero ver allá alabando al Amén. Cordero, Amén. juntamente conmigo y todo el mal que se vaya. Amén. Y Dios lo bendiga. Santo es el Señor. Sí, Señor. Hermano, Sí, ayúdanos, debemos Rey. ser perfeccionados. Sí. Debemos ser perfeccionados. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice: tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Y tenga la paciencia su obra completa, Amén. para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que Dios los bendiga. Amén. Santo es el Señor. Sí, Y si Señor. Dios va a permitir que pasemos tribulaciones, es porque debemos ser perfeccionados. Porque Amén. así no nos podemos ir. Amén. Porque no estamos practicando lo que se llama la santidad, sin la cual nadie verá Verá al al Señor. Que Dios lo bendiga. Con la palabra de Dios entendemos. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto a Amén. arrebatar una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Que Dios lo bendiga. Una vez me dijo un hermano de que los viejitos, los que son arruganos, que van en el reino de Dios. Y dije, ¿cómo es eso, mi hermano Néstor? ¿Cómo estás tratando así los viejitos? Y yo les digo, no, porque la Biblia dice que Dios arrebatará una iglesia sin mancha ni arruga. Así que lo que vean arruga no se van en el reino de Dios. Así que yo les recomiendo, hay una farmacia allá al lado que dice cremas marca Jesucristo. ¡Aleluya! Que lo pueden limpiar de todo pecado. Amén. Que Dios lo bendiga. Santo es el Señor. Bien, iglesia. Mire, yo no voy a agregar mi mano. No voy a agregar. Pero sí le voy a decir en el nombre del Señor: Jesucristo viene pronto Amén. a arrebatar a su iglesia. Y muchas veces cuando pasan estas cosas, cuando se predica del arrebatamiento de la iglesia, muchas veces nos sentimos preocupados porque decimos: no estoy preparado. No me siento preparado para ir al reino de Dios. Me siento todavía imperfecto. Pero la Biblia enseña, Aleluya. capítulo 1, verso 6, como lo leíamos de antes, que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará Amén. hasta cuando llegue el día glorioso del arrebatamiento. Amén. de la iglesia. Que Dios los bendiga. Amén. Santo y bendito es el nombre del Señor. Yo le invito en esta hora, hermano. Luchemos la batalla. Luchemos esta gran batalla. Porque queda así poquito de tiempo. Y lo Amén. podemos ver por la palabra. Amén. Estamos viviendo tiempos de gracia. Y no sabemos cuándo va a venir Cristo. No sabemos si va a venir de aquí a un año, 5, 10, 20, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados. Amén. Que Dios lo bendiga. Pero déjeme decirlo, y con esto termino, y le doy el aliento. La Biblia enseña de que Dios vendrá como ladrón en la noche. Y muchas veces, siempre leemos ese versículo y decimos: escuchen, ¿verdad? No sabemos a qué hora va a venir nuestro Dios. Que Dios lo bendiga. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Que Dios Amén. lo bendiga. Amén. Eso que quiere decir que si nosotros velamos, si nosotros nos recomendamos al Señor, somos buenos cristianos, no cristianos parroquia abandonada, que nunca tienen cura. No como cristianos farmacia pobre que no tienen remedio. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Amén. Cristianos que alaben el nombre de Dios, que den su tiempo, que den su ofrenda, que oren en todo momento, que oren al Señor. Si somos siervos de Dios, somos hijos de Dios vivientes, Amén. eso a la imagen de Dios. Y si obedecemos a lo que Dios nos manda, la Biblia dice, y es una promesa viva, y tómele usted esta hora, que nada hará el Señor sin antes avisar a sus siervos
los profetas. Amén, Eso Señor. quiere decir que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, si usted es un hombre que oraba, si usted es un hombre que sigue orando, que sigue ayunando, que sigue buscando de la presencia del Señor, el Espíritu de Dios lo va a molestar. Amén. Y el Espíritu de Dios va a decir, hermano, no, clame, porque Cristo ya tiene. Pastor, ese día clame, porque Cristo ya tiene. Amén. Y el Espíritu Santo lo va a molestar, porque la Amén. Biblia enseña que el Espíritu de Dios intercede por nosotros Amén. con gemidos indecibles. Amén. Y Amén. nos amonesta en todo momento. Que Dios lo bendiga. Eso quiere decir. Si usted el día de hoy se arrepiente de sus pecados, si hoy vuelve al camino y se pone en la brecha, mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús, y decide seguir una vida conforme a Dios, déjeme decirle que cuando llegue ese día glorioso del arrebatamiento, Dios le va a molestar y le va a decir, hijo, clama a mí, porque yo muy pronto vuelvo. Yo muy pronto voy a levantar a la iglesia. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu pastor. Ve y reconcíliate con tu familia. Porque si no puedes irte del reino, no puedes irte del arrebatamiento. Iglesia del Señor. No nos podemos ir al reino de los cielos si todavía hay algo en nuestro corazón. Tal vez usted discutió con algún hermano. Tal vez alguna vez discutió con su pastor. Tal vez usted discutió con alguno de sus hermanos, con algún familiar, con algún pariente. Pero la Biblia enseña de que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y debemos entender que por la palabra del Señor debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Yo le digo a la iglesia de Chicago, ¿le gustaría que su iglesia crezca? ¿Le gustaría que su iglesia se llene de gente? Amén. Que vengan nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos evangelistas, que esta iglesia crezca más de lo que ya es. Amén. Debemos ponernos a la derecha, arrepentirnos de nuestro pecado Sí, amén. y seguir el blanco perfecto que es Jesucristo, Amén, nuestro Señor. Señor y Salvador. Que Dios los bendiga. Iglesia del Señor, Cristo viene pronto. Amén. Usted no se puede quedar. Usted se debe ir con su Señor. Usted se debe ir con su Señor. Amén. Porque imagínense, mi hermana, toda la vida orando, toda una vida ayunando. Y resulta que el día anterior del arrebatamiento me pedí con mi pastor Ezequiel. ¿De qué iba a servir todo mi trabajo? ¿De qué va a servir todas las veces que oré? Todas las veces que ayuné si me voy a quedar acá por no haber pedido nada a mi pastor. Yo le digo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, si discutió con algún hermano, si discutió con su pastor, si discutió con algún hermano, con su pastora, con algún familiar suyo, le digo en el nombre de Jesucristo, reconcíliese con su hermano. La palabra de meditación nos enseña que cuando fueres a dar tu ofrenda, o tu tiempo, o tu ofrenda al Señor, y estás peleado con tu hermano, deja tu ofrenda ahí y ve primero, reconcíliate con tu hermano, y después ve a entregar tu ofrenda. Santo es el Señor, iglesia de Cholón. Si hay algo en tu corazón todavía, si has pasado pruebas, te has peleado con algún hermano, con algún pastor, te insto en el nombre del Señor, reconcíliate con él. Y te voy a confrontar por la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 13, perdonándonos los unos a los otros y soportándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra alguno, de la misma manera en que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Amén, ¿Eso qué quiere Señor. decir? Cristo sabe cómo nos perdonó. Aquí estaban todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y Dios hizo esto. Te perdonó. Sin saber qué hiciste, Dios te perdonó así. Sin importar lo que tú hiciste, Dios te perdonó. Y la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. ¿Eso qué quiere decir? De gracia recibiste el perdón de Dios. Porque no lo merecimos. Y si de gracia recibiste el perdón de Amén, Dios, Señor. ve y pídele perdón a tu hermano. Aunque no tengan la culpa. Aunque no tengan la culpa. Humíllate delante de Dios diciéndole, Señor, Él hizo algo malo en contra de mi vida. Pero sabe, lo voy a perdonar. Porque la palabra de Dios enseña. El que se humilla delante de Dios será enaltecido por Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Y yo le invito a esta hora. Cristo viene pronto. Y usted se debe ir. Y si está peleado con algún hermano, reconcíliese con él. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro nombre. Antes de irse de la casa del Señor, reconcíliese con su hermano. Perdónese con su hermano. Reconcíliese con su hermano. Reconcíliese con su pastor. No se vaya de este lugar sin haber perdido el perdón. El Señor habla y la Biblia dice que cuando llegue la voz del Señor, no endurezcáis por más tiempo de tu vida. Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Póngase en pie. Voy a invitar al pueblo que pase adelante. Para que pase a ministrar.
¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor el día de hoy va a restaurar? ¿Cuántos creen que el Señor el día de hoy va a restaurar a su iglesia? Amén. El Señor el día de hoy está en este lugar. Porque la Biblia enseña que donde viven dos o tres congregados en su nombre, la palabra de Dios dice que el Señor, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, estaría manifestándose entre nosotros. Y cuando está el Espíritu de Dios, ahí el Dios. Que Dios lo bendiga. Amén, Señor. Iglesia del Señor, te entro en el nombre de Jesucristo. Sigamos callando con la buena mano. Aleluya. Porque nuestro Aleluya. está pronto a llegar. No lo quiere tampoco. Quiere tampoco para que nos vayamos en el Sí, arrebatamiento. amén. Amén. Y si usted tiene algo todavía en su corazón, vaya a reconciliarse con su hermano, con su pastor. Si tiene que reconciliarse con su Dios, pasa al altar y dígale: Señor, me equivoqué. Señor, me equivoqué delante de ti y te pido perdón. Y pasa aquí adelante a pedirle perdón a Dios. Hablar con tu Dios y a reconciliarte. Gracias del Señor. Vamos a orar a Dios. Y le invito a pasar adelante si que tiene necesidad. Si tiene sed de Dios. Si tiene necesidad en su corazón de Dios, se ora por usted. Pasa aquí adelante. Yo le invito a incline su rostro y oramos al Señor. Dios soberano, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Tuya es la gloria, Señor. Y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Tú eres digno de recibir honra y gloria por la eternidad. Señor amado, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra es la profeta mayor de todas las cosas, a la cual hacemos bien en este tiempo, como antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día de Jesucristo el Señor alumbre nuestro corazón. Soberano Dios, yo te ruego en esta hora, por tu palabra, Señor, confírmala, Señor, con milagros y prodigios, con derramamiento de tu Espíritu Santo, con sanidades, Señor amado. Y yo te ruego que tu palabra, Señor, pueda tocar lo más profundo del corazón de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias.